Y gracias por una vez más estar aquí. Entonces, hoy vamos a tener nuestro segundo tema. Les voy a presentar. Listo. Bueno, factores del desarrollo humano. Entonces, hoy vamos como a entrar un poquito en esos factores que hacen parte de todo crecimiento, de todo desarrollo. Como introducción, importante saber que hay dos factores principales que van a influir en el desarrollo humano, lo que es la herencia y lo que es el medio ambiente. Mucho se ha discutido qué influye más, si una persona es por el medio, si una persona es por la herencia, pues no se ha llegado a acuerdos, no vamos a llegar a acuerdos, pero lo que sí es común en todos es que ambos van a tener influencia, tanto la herencia como el medio ambiente van a ser importantes para lo que es el desarrollo del ser humano. Y esto en últimas, pues va a afectar el comportamiento, va a afectar la conducta. No podemos olvidar que somos creación de Dios, ¿cierto? Que en esa creación de Dios hay un ADN, hay una genética, hay un componente genético que va a pasar de generación en generación, o sea, nosotros vamos a seguir pasando el gen, el ADN, entonces ese es como el componente genético. Y las experiencias que nos rodean en nuestro proceso de crecimiento también nos van a marcar. Entonces, muy importante saber que ambas van a determinar la conducta de todo ser humano. Bueno, esperemos que acá se me va a tocar así. Este desarrollo humano también puede afectar lo que es el desarrollo de nuestras capacidades, como es la maduración física y también por la experiencia. Sabemos que nosotros vamos envejeciendo, vamos madurando en todas las áreas, socialmente, emocionalmente, cognitivamente, físicamente. Van a pasar cambios, ¿cierto? No nacemos para quedarnos aquí en la tierra. Entonces, empezamos ese proceso, desde que nacemos ya empezamos a envejecer, se podría decir. ¿Sí? Entonces, todos vamos a pasar por ese ciclo de vida donde vamos a envejecer y va a haber maduración y va a haber desarrollo. ¿Qué pasa? Que todo esto va a ser parte de las experiencias también, o sea, ese desarrollo va a tener en cuenta las experiencias, ¿sí? Si nos casamos, si no nos casamos, si somos solteros, si tenemos hijos, si estamos laborando, si no estamos laborando, todo eso va a ser parte de lo que somos, ¿sí? Personas. Entonces, esta es como la temática para el día de hoy, lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, factores que influyen en el desarrollo humano, entonces está la herencia, el medio ambiente, los procesos de maduración, el aprendizaje, porque eso es parte del crecer, el aprender y la socialización. ¿Sí? Importante, y hoy pensaba cuando Jesús nació, eh, cómo el medio ambiente en el que él creció, ¿cierto? Él vino en un periodo específico a hacer una tarea específica. Vemos que Lucas nos dice que el niño crecía, crecía en estatura, crecía en conocimiento, ¿cierto? Estaba creciendo, pero también lo vemos también aprendiendo. Entonces, cuando vemos la historia de nuestro Salvador, vemos que también el Señor lo hizo parte de una familia, de un contexto familiar, por obra y gracia del Espíritu Santo, pero fue concebido en una familia. Yo le hubiera puesto como algunos, no, vino, apareció y ya, no, lo concibió dentro de una familia, ¿cierto? Generó una identidad de familia. Lo puso en un medio ambiente, en Israel, y él iba a nacer en Nazaret, ¿cierto? En Belén. En Belén iba a nacer. Su historia se desarrolló, ¿cierto? Pasó por varias ciudades, pero ese fue el centro.
maduró, creció, lo vemos en el templo enseñando. Ya después no sabemos mucho porque la historia no nos deja ver qué pasó en esa época de adolescencia del Señor, no nos deja ver qué pasó en esa época de juventud, pero ya la narrativa nos lo muestra ya en el río Jordán con Juan el Bautista cuando aparece, pero ya vemos que está maduro, ¿cierto? 33 años, vemos, ese es como el periodo de él, una edad madura, podríamos decir, y ya había pasado por procesos de aprendizaje y iba a seguir cumpliendo su misión, que era enseñar y llevar pues las buenas nuevas. El Señor se socializó con todos, con las mujeres, con los varones, con los pescadores, con las viudas, con los extranjeros, con los gentiles, con los judíos, con los fariseos, con los saduceos, con todos, ¿cierto? Entonces, por eso vemos que el Señor cumple muy bien como si fuéramos a analizar, eso somos nosotros, ¿cierto? Personas que tenemos una herencia, que nos rodea una herencia, venimos de una herencia, nos rodea un ambiente, tenemos procesos de maduración, estamos aprendiendo y a la vez estamos haciendo parte de una sociedad. Entonces, en la herencia vamos a tener en cuenta es la transmisión de las características físicas de los padres a los hijos a través de los genes. Entonces, aquí hablamos del genotipo y del fenotipo, ¿cierto? El gen es ese ADN que viene biológico, que está ahí en nuestra sangre, en todo lo que somos, pero el fenotipo, esas características o rasgos que cada uno de nosotros tiene. El medio ambiente, entonces, es el medio físico en el que vive un organismo. Por ejemplo, cuando hablamos de los peces, ¿cuál es el medio en que ellos se desarrollan? El agua, ¿cierto? Cuando hablamos de las plantas, el medio ambiente son bosques, la tierra, ¿cierto? Son características diferentes. Entonces, este medio físico va a tener una influencia sobre cada uno de nosotros. Desde el punto de vista psicológico, se toma en cuenta todas las influencias que han formado el individuo. Recuerdan la clase pasada, la cultura, la religión, los aprendizajes, ¿cierto? La forma de educarnos, los contextos familiares. No es lo mismo nacer con un papá o con los dos, o no es lo mismo estar con padres separados a padres que tenemos ya de por vida, ¿cierto? Entonces, todo eso va a afectar ese desarrollo. Hay una acción recíproca en la herencia y el medio ambiente, porque no solo la herencia o el medio ambiente por separados determinan la conducta, entonces ambos se necesitan. Por eso hablamos de los dos, porque ambos hacen que sea, ambos hacen que sea posible el desarrollo de esa conducta o de ese comportamiento. ¿Sí? La maduración entonces es el otro proceso que vivimos todos los seres humanos y es el desarrollo anatómico y fisiológico del organismo. Recordamos en la clase pasada las diferentes teorías. Freud, Piaget, Erickson, nos hablan de procesos. Miren que ellos, cuando les explicaba, no es lo mismo la etapa de los 0 a los 2 que ya de los 2 a los 3. ¿Por qué? Porque ya van a haber procesos de maduración. ¿En qué áreas? En todas. En la parte de aprendizaje, en la parte física, en la parte cognitiva, en la parte sexual, ¿cierto? Todo en su ritmo, en su proceso va teniendo maduración. Entonces, por eso hablamos de maduración. Y esto es muy importante cuando atendemos a niños, por ejemplo, en la escuela dominical. No es lo mismo yo enseñarle a un niño de 2 añitos que enseñarle a uno ya de 5, porque ya hay procesos diferentes. Entonces, en lo que es párvulos, todo es estimulación, se podría decir. El lenguaje todavía es muy difícil porque apenas ellos están aprendiendo a conocer por imágenes.
Entonces el lenguaje se empieza a desarrollar en esa interacción. Por eso ya a los 5 años ya ellos hablan un poquito mejor porque ya se estimuló esos primeros meses o esos primeros años. Entonces esta maduración es muy importante en el aspecto que se va creciendo y todo es, a ver, todo se hace armónicamente. Esa es como la palabra. Hay una armonía, por eso a los niños hay que permitirles ser niños. A veces, por ejemplo, como maestras, las que hemos sido maestras de escuela dominical o las que somos madres, a veces pensamos, mire, yo sufro mucho cuando las profesoras dicen, es que su niño es muy inquieto, es que su niño se mueve mucho. Y yo, ¿y cuántos años tiene? Se tiene que mover. ¿Por qué? Porque está en ese periodo de movimiento, ¿sí? Entonces, no pretendamos que los niños hagan cosas cuando no están en la etapa de madurez para hacer cosas diferentes. A veces pensamos que el niño es un adulto en miniatura. Error. El niño es un niño y está aprendiendo, ¿sí? Está en la parte de aprendizaje y madurez. Entonces, esto es muy importante saber. En la parte, igualmente para la parte de lo espiritual. A veces pensamos que el niño de 2 años ya va a entender el pecado, el concepto del pecado como tal o el concepto de Dios como tal. Todavía no, porque cognitivamente ellos todavía no identifican quién es Dios, qué es el pecado, son conceptos todavía muy abstractos, ¿sí? Entonces miren lo importante que es la maduración para el desarrollo de ciertas habilidades y ciertas destrezas. Cuarto, el desarrollo, y esto era lo que les hablaba, es progresivo y hay estadios vitales. Hay que respetar esos estadios, ¿sí? Desde la gestación hasta la muerte. Hay que respetar esos procesos, ¿sí? Entonces ya uno a medida que madura, va madurando, va entendiendo un poquito más. Por eso cuando decía Leti, a veces como que uno quiere revertir el tiempo y ya no podemos. Y entonces muy importante que ahora las próximas generaciones, ya que ustedes tienen el conocimiento, pues enseñemos mucho más esto, ¿sí? A las personas que se acerquen, a las madres eh, primerizas, a las profesoras, todo esto hace parte del conocimiento que Dios nos da para cambiar y evitar errores. Eso no quiere decir que no nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar porque no hay perfección, pero hacemos la tarea un poquito mejor, ¿sí? Tampoco es sentirnos mal por lo que dejamos de hacer, no, hicimos lo que teníamos en las manos. Entonces, esta parte del crecimiento tiene y está relacionado con lo que es la talla, el peso y la estatura. Por eso, cuando los niños entran en procesos de desarrollo y crecimiento, cuando ustedes saben que cuando uno queda en embarazo, de una vez nos hacen todo el proceso de acompañamiento para mirar cómo estamos, cómo se está gestando el niño, cómo va el embarazo, si está teniendo la medida precisa, si el peso es el adecuado, porque ya gracias a Dios a todos los avances, pues ya podemos controlar un poquito más y ayudar mucho más tanto a la madre como al feto a ir teniendo un proceso de crecimiento adecuado. Entonces, aquí la talla, el peso y la estatura es muy importante. Ustedes me van a decir, yo fui bajita toda la vida, sí, porque también hay un componente genético que también hay que respetarlo. Entonces, hay familias muy altas, hay familias de estatura media, promedio y hay muy bajitas. Entonces, ahí también juega ese factor, la herencia, lo que les decía, ahí la herencia va a tener también su parte, entonces tal vez no vamos a tener la estatura que pensábamos tener porque ya ese componente genético nos va a limitar. No venimos de personas grandes, ¿sí? Como hay niños que se estiran, entonces sabemos que de atrás los antepasados eran personas muy altas. Entonces eso también es muy importante para que no se me asuste. Entonces, entender ese componente genético cuando los niños de pronto tienen bajo peso, estatura, pero también aquí esto se va a juntar con la parte de nutrición, la parte de alimentación, que es muy importante también hacer buen uso de esos
componentes que necesita el ser humano para que esto también vaya teniendo el proceso normal. Y miren cómo es de importante esto. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una región que es la Guajira. La Guajira es una cultura, bueno, es parte del país de Colombia, pero la Guajira tiene una característica que allí vive una tribu indígena que son los guayú. Por lo general, esta tribu, por su idiosincrasia, por sus planes de desarrollo, a veces no permite que gente del común, o sea, gente que no es de su tribu, a veces intervengan los niños. Muchas veces los niños mueren por falta de nutrición, o sea, a veces no tienen agua, a veces no tienen los recursos, entonces hay mucha pérdida de niños por desnutrición. Incluso pues aquí el Estado está viendo cómo se les colabora también, porque ellos tienden a ser muy cerrados y también mucha pobreza. Entonces, los niños allá, el peso y la estatura no la logran y la mayoría mueren desnutridos. Y ustedes saben que en otras partes del mundo esto también es una realidad. Bueno, no sé ya en sus países, ya ustedes más adelante me comentarán, pero son realidades. Entonces, por eso les decía, no es lo mismo un niño que se come un plato de comida al que se come los tres, que es por lo general a lo que está enseñado el ser humano. Esto va a afectar esta parte del crecimiento. Entonces, a veces vamos a tener niños de 10, 11 años que parecen de 6 o de 7 en estatura y crecimiento porque no logran el peso y la talla adecuada. En la maduración, muy importante, entender que lo que mueve al cuerpo es el cerebro. El ser humano nace con las neuronas que va a tener para toda la vida. Las neuronas no se regeneran. Por eso los problemas de Alzheimer, Parkinson, eh, demencia senil, están muy relacionados con la pérdida de neuronas. ¿Por qué? Porque no han encontrado remedio por lo mismo, porque las neuronas se mueren y no renacen. Entonces, por eso es muy importante que nosotros cuidemos mucho esta partecita, porque el cerebro es lo más importante, que el cerebro mueve todo. O sea, estas neuronas hacen que haya movimiento en el cuerpo, hacen que hayan conexiones, ¿cierto? Y cuando estas no están bien, pues altera todo el funcionamiento, no permite la maduración, no permite el crecimiento, no permite la nutrición. Entonces, desde pequeños hay que estimular lo que es el cerebro, todo lo que sea estimulación temprana, todo lo que sea aún en nuestra adultez, en la vejez, tenemos que seguir estimulando las neuronas, ¿sí? Porque estas se mueren. Entonces, muy importante. La evolución es el progreso ascendente a niveles más altos posibles, ¿cierto? Hay personas que ustedes saben que tienen un coeficiente súper alto a nivel cognitivo, pero hoy también hablamos de lo que son las inteligencias múltiples. Esto lo vamos a ver en otro temario, pero muy importante saber que nosotros evolucionamos, no pensemos en darwinismo ni teoría de evolución, sino cómo el ser humano cada vez más, pues va llegando a una madurez, a una perfección. Incluso les decía, la palabra de Dios busca esa perfección en nosotros, ¿cierto? Que nos parezcamos al Señor. Y ahí estamos hablando de procesos de conversión, de procesos de transformación. Y otra cosa que no podemos dejar de descartar es que también puede haber involución, ¿sí? Nosotros podemos estar en estados donde siento que no crezco, siento que me estanqué, ¿sí? Siento que hay periodos en la vida donde uno dice, me estanqué, no volví a estudiar, ya no leo un libro, ya no socializo, antes era más comunicativo, ya ni hablo. Entonces, no dejen de descartar que hay procesos de involución. A veces estos también son en niveles bajos, pueden ser altos,
pero esto lo va a marcar mucho las experiencias. Hay experiencias que a veces generan traumas o generan retrocesos en la persona. Entonces, todo acontecimiento en la vida de nosotros va a tener repercusiones en nuestro desarrollo. ¿Sí? Ay, ¿para dónde me fui? Espérenme que es que no me está funcionando acá y se me... Listo. Acá, el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es de toda la vida. Toda la vida estamos aprendiendo, toda la vida estamos en procesos de crecimiento, de aprendizaje. Entonces, es todo proceso de adquisición, cambio, modificación de conductas y conocimientos relativamente duraderos que se dan como consecuencia de la experiencia. Todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que no sea positivo, todo lo que para nosotros sea negativo, nos deja una enseñanza. Y qué bueno entender esto porque sufrimos menos, ¿cierto? Es cuando la palabra del Señor nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que aman al Señor. Y cuando entendemos este principio, podemos entender que todo es aprendizaje, ¿cierto? Que las pruebas no vienen porque es que a Dios le dio la gana de mandarme que Indira esté triste, no, sino que son parte del proceso de crecimiento, ¿sí? Entonces, entender que estamos en constante aprendizaje. Hoy ustedes están aquí en este diplomado en aprendizaje. Yo estoy aquí también aprendiendo porque cada vez que vuelvo y leo aprendo, pero también me alimento de sus experiencias, me alimento de sus comentarios, de lo bueno y lo positivo que ustedes también me van a decir, ¿cierto? Entonces, qué me dice esto? Que Indira tiene cada vez que ir mejorando, ¿cierto? Que cada vez, por ejemplo, ya no podemos solamente manejar Excel y Word, ya hay otras herramientas, otras aplicaciones que cada vez van saliendo cada vez más. Los televisores, ya era la pantalla, la panela, aquí se dice la panela. No, ya tenemos plana y ya cada vez más delgaditas y ya cada vez con más cosas. Entonces, todo el tiempo las cosas están cambiando, se están innovando. Entonces, eso hace que nosotros estemos aprendiendo. Por eso es continuo. No dejamos de aprender, no dejamos de adquirir conocimiento. Fuera de eso, entonces el ser humano sí tiene la capacidad de hacer cambios, que de pronto no vaya a ser de un momento a otro, no, ¿cierto? Es muy difícil desaprender, eso es lo más difícil, pero sí podemos hacer cambios a conductas y comportamientos, ¿cierto? Entonces podemos reaprender también. Si antes lo hacía así, voy a intentar hacerlo diferente. Lo que pasa es que cuando uno se habitúa, ya es difícil hacer algo diferente. Hay personas que tienen esa capacidad de hacer cambios. Hay otras que nos da mucho más miedo. Los cambios nos generan temor. Entonces, en este aprendizaje, a veces yo llevo haciendo una cosa así, toda la vida me ha funcionado. ¿Y yo por qué tengo que cambiar esto si toda la vida me ha funcionado así? Entonces, vamos a poner la cocina, todos los, bueno, frijoles, usted por allá come frijoles, espero que sí, pero me enseñó mi mamá a hacer los frijoles con pezuña, no, me van a enseñar a hacerlos diferentes, ¿cuánto nos cuesta, no, para hacerlos diferentes? Sí seré capaz de hacerlos diferentes, y a veces eso nos cuesta. Entonces, es importante tener esa apertura de que de mi conocimiento esté abierto a nuevas cosas. Hay cosas que no vamos a negociar, también lo sabemos. Hay principios que no negociamos. Entonces, en el aprendizaje, los niños, cuando lo pasamos en la vida de los niños, ellos están haciendo esto. Todos los días están aprendiendo. ¿Sí? Aprenden de ti como mamá, aprenden de él como papá, aprenden de los pares, aprenden de sus maestros, aprenden de todo. ¿Sí? Aprenden de los medios de comunicación, aprenden del televisor, aprenden. Por eso también hay que contrarrestar esa enseñanza. Yo tengo que estar ahí pendiente de lo que ellos están recibiendo, de la información que les está llegando para poder hacer esos acompañamientos importantes y necesarios. La socialización entonces tiene que ver con el proceso de, perdón, no sé qué me pasa acá.
Entonces, la socialización tiene que ver con cómo el individuo aprende pautas y patrones de conducta socialmente aceptables que le permiten vivir como miembro de un grupo social. Son las pautas de interacción con el otro, ¿sí? Todos los seres humanos necesitamos relacionarnos, si no, no vivimos. ¿Sí? El proceso de socialización se lleva a efecto gracias al importante papel que desempeñan los agentes socializadores. ¿Cuáles son? La familia es el primero, la escuela, medios de comunicación, los grupos pares o los grupos de edad y las personas significativas, el trabajo. ¿Y eso qué hace pensar? La iglesia, aquí me faltó la iglesia, igual. ¿Por qué? Porque son grupos de personas donde podemos socializar, relacionarnos, compartir, comunicarnos. Por eso les digo, sin socialización no hubiera sociedad. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. A veces nuestros niños no logran este punto a nivel que de pronto empiezan a manejar el temor, empiezan a esconderse, empiezan a ser muy introspectivos, muy individualistas. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio. Recordemos que la palabra de Dios siempre nos invita a lo que es la iglesia, a lo que es la comunidad, a amarnos los unos a los otros, a cuidarnos los unos a los otros, ¿cierto? A ayudarnos los unos a los otros. Siempre el Señor nos habla de esa interacción con el otro, ¿sí? Es también un mandamiento, amarás a tu prójimo. Entonces, siempre está hablando en relación. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tenían y tienen una relación. Por eso es tan bonita esa comunicación con ellos, porque sabemos que no estamos solos en este momento, ¿cierto? Porque hay una comunicación directa y nos estamos relacionando. Esos son los aspectos de la socialización cuando logramos tener relaciones importantes, ¿sí? Preguntas hasta aquí, 2 preguntitas, claridad, todo bien. Listo, Carlita, te escucho. Hola. Hola, hermana Carla. Hola, bendiciones. Bendiciones. Muy hermoso, muy grato de aprender. Como bien dice, nunca es tarde para aprender. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos estimular las neuronas? Muy bien. Bueno, aquí siempre se nos habla de la parte de memorización, de la parte de aprender a manejar lo que es el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Los que son diestros, siempre trabajamos con la diestra y nunca hacemos el esfuerzo por trabajar con la izquierda, ¿cierto? Por eso los ambidiestros nos llevan mucha ventaja. Sí. Pero aquí sirve mucho lo que es la memorización, hacer juegos, estimular las matemáticas, el sudoku, ese sudoku, ¿cierto? Todo eso nos ayuda a leer, ¿Ya? parafrasear, escribir, ¿cierto? El deporte, el hacer deporte. Miren, esta semana pasaron una noticia que eso fue a nivel internacional de una señora ya de 70 años, mi hijita, vea, haciendo pesas, levantando. Yo me quedaba, yo le decía a mi esposo, no, yo hago eso y me muero. Pero es eso, es saber que todavía, mientras esté aquí, todavía puedo hacer muchas cosas. La creatividad, mirar mis habilidades, mirar mis talentos, pintar. Perfecto. ¿Cierto? Todo eso es estimulación. Perfecto. Lo que pasa es que cuando la mente se queda quieta y la devocional todos los días, todo eso, todo eso. Todo eso ¿No hace caer que... en rutina? Tampoco, profesora, no rutina, sino que siempre algo nuevo,
estar en actividad, leyendo, viendo, Si yo hago aprendiendo. algo con la derecha, tratar de hacerlo con la izquierda, ¿cierto? Como para estimular el hemisferio izquierdo y el derecho para que podamos tener esa flexibilidad también. Perfecto. Yo ¿Sí? escuché una Entonces vez un todo eso ayuda. comentario, sí, que decía, por ser si uno se pone siempre el reloj en una muñeca, Ujú. póngase en la otra. Si tú Eso, llegas a tu casa, siempre usas la misma ruta, usa una ruta nueva. Y todo eso sirve, lo escuché una vez en eso un sirve, todo eso comentario. sirve. Y Perfecto. ya la alimentación, hoy en día también hablamos mucho de lo que es la alimentación, que también es un factor muy importante. Miren, estuve ayer nada más socializando con mujeres, estoy trabajando con mujeres y nos estaban hablando de la huerta. Lo importante que es volver a hacer huertas en la casa, cultivar la cebolla, cultivar el tomate, porque usted sabe que todo nos está llegando con químicos y eso altera el cerebro, ¿cierto? Entonces, hay cosas que tenemos que volver a rescatar, primigenias, digo yo, primitivas, pero que para allá vamos, en últimas, para allá tenemos que volver. Gracias, hermana Carla. Bueno, Miguel, hermano Miguel. Sí, buenas, hermana Indira. Por favor, ¿puede explicar lo que es la mielinización? Se me apagó la computadora cuando estaba explicando. Bueno, no estaba hablando propiamente de mielinización. Lo que pasa es que, bueno, la mielina es como la sustancia que mantiene las neuronas, ¿cierto? Entonces, cuando no hay y eso permite que haya conexión entre las neuronas. Cuando esta no se da, o sea, cuando no hay mielinización, entonces no hay conexión. Las neuronas tienen que hacer esto, siempre están haciendo contacto, ¿cierto? Este contacto. Por eso cuando ya, por ejemplo, cuando hay exceso de mielinización, entonces hay Parkinson. ¿Por qué? Porque hay mucho movimiento, mucho movimiento. Es más o menos lo que pasa en el cerebro. Entonces, esa mielinización tiene que ser la equilibrada para que las neuronas hagan sintaxis, hagan este movimiento axiomático, porque ahí están las axiomas, haga este movimiento normal. Sí, más o menos así. Lo que pasa es que ya eso es muy, muy neurológico. Está bien, Entonces, hermana. Muchas es algo gracias. así. Gracias, Listo. hermana. Gracias. Entonces, por eso hay que cuidar nuestro cerebro, hay que alimentarlo muy bien. Bueno, hay otro factor entonces que también es muy importante. eh, Ay, ustedes me disculpan, he tratado de mirar qué le pasa a esto que no me deja pasar. Entonces me tienen paciencia aquí. Ahí logran verme bien, ahí logran ver bien, por favor. No sé por qué no me pasa. Bueno, listo. Entonces, el concepto, bueno, Carlita, tienes la manito levantada, te escucho para proseguir. Hola, sí, había dejado escrita la pregunta acá en el chat sobre la experiencia del trauma, que era lo que afectaba, porque la otra pregunta que hice igual ya la contestó, pero eso me llamó la atención, las experiencias que provocaban trauma. Sí. Bueno, creo que ustedes en este diplomado van a tener un módulo que va a hablar un poquito más del trauma. El trauma son aquellas experiencias negativas que impactan de una forma muy negativa a la persona, donde el cerebro hace bloqueos. Bloqueos para no volver a vivir esa situación, porque tal vez esa situación fue muy fuerte y marcó a la persona. Entonces, el trauma tiene tratamiento. Por eso es que es puede ser doloroso, puede ser de tiempo, pero sí hay manejo para el trauma, ¿cierto? Podemos sanar el trauma. Entonces, sí, hay momentos donde las personas viven hechos que son muy impactantes. Ejemplo, cuando uno ve morir a alguien, que lo matan delante de uno. Eso para alguna persona puede volverse un trauma. Y si fue el papá y si fue la mamá, pues ya hay un trauma ahí, ¿cierto? Porque la experiencia no fue la mejor. Y de pronto eso le impactó a la vida de la persona. ¿Sí? Un abuso, una violación,
puede generar un trauma, ¿cierto? Entonces la persona de pronto se niega a volver a revivir ese acontecimiento y lo deja por allá escondido, muy escondido, porque le causa dolor. Sí, más o menos así es la dinámica del trauma, hermana Carla. Bueno, el concepto entonces de desarrollo humano se ha convertido en un concepto paralelo a la noción de desarrollo económico. Esto es muy importante entenderlo, que según nuestro estilo de vida, pues también va a tener una influencia. No es lo mismo estar en estrato 1 a estar en estrato 4 o 5, ¿cierto? No es lo mismo estar en estrato 0 que en estrato medio alto. Entonces, esa parte económica también va a influir mucho. Y importante, hermanos, para todos, entender que el ser humano tiene necesidades que suplir, ¿sí? Esas necesidades hacen que el ser humano pues se quede estancado muchas veces en sus etapas de desarrollo. La primera necesidad que el ser humano tiene que cubrir es que la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo y la homeostasis. ¿Qué quiere decir eso? Si el niño está creciendo en un entorno donde no se alimenta bien, donde no tiene dónde jugar porque el espacio es limitado, donde no tiene cómo bañarse, ¿cómo va a ser la vida de este niño? Ya va a haber muchas carencias, ya va a haber muchos limitantes. Tal vez no tenga el crecimiento esperado, tal vez no logre la talla, tal vez no logre la estimulación cognitiva. ¿Por qué? Porque falta, ¿sí? La seguridad, otro factor importante que el ser humano necesita suplir. Si esos padres no están trabajando, entonces no pueden comprarle la ropita al niño, por decir algo, o no tienen para comprar el alimento, ¿sí? Ah, se enfermó, no tienen con qué comprar el medicamento, porque la EPS sí, la institución de salud no le suple todo. Entonces ya vamos viendo que va a ser un niño diferente. Y muchas veces nosotros juzgamos, vamos juzgando sin saber en últimas el contexto que rodea la vida de los niños. Y a veces son realidades muy duras. Si ustedes han trabajado en comunidades vulnerables, comunidades de pobreza, mucha pobreza, ustedes ven estas realidades. Y son situaciones muy complejas. Y sabemos que todos nuestros países latinoamericanos tienen realidades sociales muy complejas, mucha pobreza. La salud, los sistemas de salud aquí no son los mejores. Entonces, cada vez los alimentos están subiendo más de precio. Lo hablo por mi país, que también estamos en un incremento. Ya la gente no puede comer carne. Un huevo, que es parte de la canasta familiar, ya está muy caro. Una bolsa de leche cuesta aquí 5.000 pesos, 4.500 y algo. Entonces sabemos que la gente no alcanza ni a alimentarse muy bien. Y esto va teniendo otras problemáticas sociales. Entonces los niños, ¿qué vamos haciendo? Vamos metiéndolo al bajo mundo. Vamos metiéndolo aquí puede conseguir plata, aquí puede conseguir dinero. Lo volvemos jíbaro, lo volvemos parte de las redes del narcotráfico. No, lo metemos a la prostitución. Y tenemos casos donde las mamás prestan a los niños para ciertas cosas, ¿cierto? Eso está pasando, esas son nuestras realidades. Entonces, los niños de verdad están en una situación muy, muy vulnerable. Si no hay esto va a afectar todo y va a afectar la sociedad. Entonces va a incrementarse la pobreza, va a incrementarse la inseguridad, porque entonces la gente necesita robar para sostenerse y esto va generando otras realidades sociales que son muy, muy fuertes.
La droga, sí, nuestras sociedades por lo general el consumo de la droga es muy alto. Tenemos chicos drogadictos a muy temprana edad, 6 años, 7 años, experimentando la droga, ¿cierto? Muchos se van de la casa. Entonces, son situaciones que si estas necesidades no se suplen, pues vamos a tener mucha vulnerabilidad. Si un niño no pertenece a su casa, si un niño no recibe amor, no recibe afecto, no se le estimula, no se le dice cómo lo estás haciendo de bien, cómo estás creciendo de lindo, cómo te amo, si no abrazamos, si no consolamos, entonces al niño va a carecer de lo que es el sentido de afiliación. Y aquí empezamos a tener los antisociales, los reprimidos, los amargados, ¿cierto? Vamos a experimentar un sinfín de conductas. La promiscuidad, ¿por qué? Porque van a buscar el amor. Y el amor es sexo, para algunos se vuelve eso. Entonces, miren cuando estas necesidades que nos las plantea el psicólogo Abraham Maslow, que son parte de la vida. O sea, esto no es invento, esto es verdad, son parte de nuestra vida. Cuando estas necesidades no están suplidas, hay carencias, muchas carencias. El reconocimiento, si a un niño no se le respeta, si a un niño no se le impulsa, si no se le dan los recursos para estudiar, para desarrollarse, pues ustedes saben ya lo que la persona que va a ser más adelante. Y muchos o pocos pueden llegar a un nivel de autorrealización, que es como cada vez yo me proyecto más, cada vez puedo crecer más profesionalmente, puedo tener una familia estable, puedo viajar, puedo estudiar, ¿cierto? Esos son los niveles de autorrealización que muy pocos llegan acá. Entonces, esto es muy importante en el desarrollo, ¿cierto? ¿Por qué les explico esto? Porque cuando ustedes entren a mirar la vida de ustedes a nivel personal y a nivel individual y a nivel de contexto, en el lugar donde usted trabaje, si usted es maestro, si usted es consejero, si usted es pastor, usted tiene que identificar qué necesidades tiene esa persona. Si el Señor nos dice que suple todas nuestras necesidades, amén, ¿cierto? El Señor las suple, pero sabe el Señor que hay carencias. Por eso nos invita a vivir cada día, el día a día, porque es que hay tanta necesidad que yo tengo que vivir el día a día, lo que Dios me dé hoy. Porque si me pongo a pensar que es que mañana no tengo, que pasado no tengo, ahí es donde entra ¿qué? La ansiedad, la depresión, la tristeza, y ahí es donde muchos optan por suicidarse. Entonces, muy importante la escala de necesidades para entender las necesidades de los niños, para entender nuestras propias necesidades. Yo esto lo trabajo con mujeres. A veces las mujeres nos olvidamos de nosotras mismas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en vista del marido, en vista de los niños o de los hijos, pero los hijos se van a ir. El esposo puede permanecer, pero a muchas se les va. ¿Y qué van a hacer? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, los ciclos de violencia, violencia intrafamiliar, muchas veces comienzan por esto. Ah, es que no sé trabajar, yo como mujer, yo dejo que él me pegue porque yo no sé cómo trabajar. ¿Cierto? Entonces, todo esto está inmerso en tantas realidades que a veces se permiten porque no tengo forma de salir de ahí. Y los niños, aunque usted digan, son criaturas, viven estas mismas necesidades. Si una mamá no da el alimento, si mi mamá no me baña, si mi mamá no me da el seno, entonces es un niño que ya va a estar inseguro porque no le estamos proveyendo. Entonces vamos a entrar como al otro momento, que es el desarrollo emocional, que va muy ligado a lo que es lo que estamos hablando. Entonces, el desarrollo emocional va muy ligado a las primeras etapas de la vida.
Y estos son los estados afectivos complejos. Miren que hay complejidad. Nosotros no somos seres que digamos que somos entendibles, ¿no? Yo doy gracias a Dios porque ahorita meditando en el Salmo 139, que el Señor conoce nuestro sentar, nuestro levantar, el Señor conoce, a ver, Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, tú has conocido mi levantarme, tú has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él es el único que tiene el conocimiento de cada uno de nosotros. Pero por nosotros mismos el conocimiento es muy limitado. Entonces, en el ser humano hay complejidad. ¿Sí? Por eso las relaciones son tan difíciles. Por eso que decimos convivencia es tan complicado muchas veces. ¿Sí? Y cómo Dios nos pone en una familia para hacer otra familia, cómo une dos familias para hacer otra familia y se sigue reproduciendo esa familia. Pero hay complejidad. En nuestros árboles genealógicos hay herencias, hay genética, hay luchas, hay cosas bonitas, pero también hay cosas negativas. Entonces, estos estados afectivos que son complejos, que se caracterizan por su corta intensidad y a veces mucha duración. Mire, esto es interesante, corta intensidad y mucha duración. Una tristeza, si yo tengo una tristeza, perdí mi gato, perdí mi animalito, perdí a mi mamá, que eso genera tristeza profunda. Si yo no hago procesos de duelo, eso se puede convertir en ¿qué? En una depresión. Y si yo esa depresión no la elaboro, no hago un proceso de sanidad, se puede convertir en ¿qué? En un suicidio, ¿cierto? Me puedo llegar hasta quitar la vida, porque no sobreviví a esa emoción o a ese acontecimiento que viví, no lo pude pasar. No tuve la capacidad para hacer un cambio o hacer un proceso de duelo. Y mucha gente se ha quedado ahí. Y a veces tenemos gente deprimida, gente con amargura, gente con falta de perdón, porque de pronto no pudieron pasar la hoja, no pudieron hacer procesos de sanidad. Entonces, por eso hablamos de complejidad. Hoy en día, las emociones están afectando nuestro cuerpo. Una emoción se puede somatizar en nuestro cuerpo. ¿Sí? Hay dolores profundos que nosotros tenemos y de pronto ese dolor yo nunca lo tuve y surgió a través de un acontecimiento que no he detectado, que de pronto no pasé, de pronto no he sanado y eso me está cobrando. Entonces, por eso hablamos que puede ser una corta intensidad, pero mucha duración, ¿sí? Entonces, el desarrollo emocional que va a afectar todo el organismo. Puede constituir un estado de ¿qué? De desequilibrio. Puede que generar una preparación para actuar, porque eso hacen las emociones. Y puede tener que una manifestación física y fisiológica. A ver, voy a ponerles este caso para ver si logramos entender esto. Espérenme, yo dejo de presentar para para presentarles el caso, para que podamos entender qué puede estar pasando. Un momentito, que ya llegué. Vamos a ver esto. Ay, se me fue. Espérenme, muchachos. Vamos a ver este. A ver si ahí me da. Listo.
Entonces, Nacho es un niño de 7 años que vive con sus padres y su hermana de 18 meses. Desde hace poco, más de un año, Nacho se hace pis en la cama y se hace pis con frecuencia, ¿cierto? Su padre, ¿qué? Le castiga por ello y su madre no le dice nada para evitar dar importancia al problema. Bueno, ¿quién se atreve a hacer un análisis de lo que estamos hablando, de lo que vimos la clase pasada? ¿Quién se me anima? Bueno, vamos a empezar a analizar. Un niño a los 7 años ya tiene control de esfínteres, según lo que vimos, o el repasito. A ver. A esta edad ya un niño controla sus esfínteres. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, y la mayoría son mamás, a ver. Ernesto, hermano Ernesto, muy bien, lo escucho. Vea, vea, están hablando los hombres, muy bien. Hermano Ernesto, bien pueda. Hermano Ernesto. Ahí, ahora sí. Ahora Buenos sí, días. ahora sí. Buenos días. Dios les Ajá. bendiga a todos. Bendiciones. Realmente un niño, y lo digo por experiencia, a los 7 años ya tiene el control del esfínter e inclusive tiene ya capacidad de controlar algunas otras situaciones. Diría yo que de pronto el comportamiento de Nacho, que es el que estamos hablando, pudiera estar llamando la atención a los padres, como se dijera en aquel tiempo, porque se siente que lo están bajando del caballo, que lo están quitando el reinado. Bajando, exactamente. Entonces es analizar y manejar la situación. Ya a esa edad él entiende, él comprende, y es hacerle ver que aunque la hermanita está, pues él sigue siendo importante para los padres, que no va a ser desplazado. O preguntarle por qué está haciendo eso si antes de pronto, por lo que veo, antes no lo hacía, sino ahora que tiene la hermana. Entonces, tiene control no solo del esfínter, como decía, sino de muchas otras cosas. Ahorita te decía de que los niños a la edad, pues anteriormente a uno le hacían ver que el niño entre 1 y 7 años es como el computador que apenas está recibiendo la información de lo que va a hacer en el futuro. Yo diría que ya ese concepto cambió. Yo pienso que ya entre 1 y los 5 años ya el niño está recibiendo esa información. Ya de 5 para adelante ya la mentalidad hoy por el uso de la tecnología y todo lo demás es diferente. Y para el niño el Dios es el papá, es la mamá, es el hermano más grande. Lo que uno le diga al niño se lo cree en esa edad, y para ahorrárselo va a ser difícil. Entonces, y esto de pronto tiene que ver con el comportamiento desde niño hasta adulto, porque así lo dice la escritura: corrige al niño y cuando grande pues no se va parafraseando, no se va a desviar del camino. Entonces, es importantísimo estar siempre en permanente diálogo con los niños, porque es donde ellos están aprendiendo y es el momento preciso para que lo podamos llevar en una buena dirección y agarraditos de la mano del Señor, que es lo más importante. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien. Hermano Miguel, cortico. Sí, hermana, yo creo que al niñito le falta un poco de maduración en su proceso anatómico y fisiológico, ¿no? Y puede ser un poco del medio ambiente en el cual se encuentra, ¿no? Porque de repente el niño tiene mucho frío en la noche y no puede controlarse, ¿no? Ese momento de frío, poder ir al baño, ¿no? Y creo que también la maduración es parte también de la formación de los padres, ¿no? Que pueden aplicarla en el niño. Eso es todo, yo creo. Muy bien. Bueno, aquí Connie y Carlita, o lo vamos a dar para otro caso. ¿Qué pasa acá? Primero, a los 7 años, pues
Dentro del ciclo evolutivo, dentro del desarrollo, ya hay manejo de esfínteres, ya hay maduración. En caso tal de que se esté presentando este problema, es bueno consultar al médico. Esa es la primera parte. Segunda parte, hay una bebé. ¿Qué hace cuando, o sea, qué pasa en un hogar cuando llega un bebé nuevo? Los padres están en función del niño nuevo, ¿cierto? Todo se volca al niño nuevo. ¿Qué pasa con el niño de 7 años? Pues no se le va a prestar la misma atención. Así los padres digan que... Y por eso aquí es muy importante hacer esas transiciones de manera adecuada, ¿sí? Porque los niños, como decía el hermano, sienten que le van a quitar la silla. Es verdad. Ellos sienten un rival. Pero si yo, en medio del proceso de la hermanita nueva que va a venir a casa, empiezo a generarle a él, empiezo a explicarle que él va a ser el hermanito mayor, que él también tiene un lugar, que vamos a preparar la venida de esa hermanita, a la que él va a cuidar, a la que él va a aprender a querer, va a cambiar. Aquí el niño está teniendo un retroceso. ¿Por qué? Porque siente que va a venir alguien a quitarle su lugar y su lugar de preferencia. Si los padres empiezan a volcar toda esa atención a la nena y a él lo empiezan a dejar lado, el niño va a expresar su emoción. ¿Cómo la está expresando? A través de un comportamiento infantil, ¿cierto? Está en retroceso. Ahí es donde hay involución. ¿Por qué? Porque al niño ese acontecimiento le está generando estrés, no sabe cómo hacer, la hermanita le está desplazando, sus padres están enfocados hacia ella, entonces él se va sintiendo desplazado, aunque él no lo sabe comunicar en conceptos porque todavía no sabe qué es eso, ¿cierto? El lenguaje, ¿sí? Pero ¿cómo lo está manifestando? A través de un comportamiento, ¿sí? Entonces, muchas veces los niños no nos van a decir con el lenguaje lo que queramos que nos diga. El comportamiento es el que nos va a decir que está pasando algo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Estamos hablando de emociones. Vamos a validar las emociones del niño. Nacho, ¿qué te está pasando? ¿Cierto? De acuerdo a cómo yo le hable al niño, ¿cierto? De una manera como mamá, como papá. Pero ¿qué me dice el caso? La mamá no le está prestando atención y fuera de eso hay un castigo. Entonces, ¿qué estamos generando en el niño? Una culpa. Porque en vez de castigar, tenemos que preguntar qué le está pasando, qué emoción está manejando. Y ahí es cuando generamos comunicación con los niños. Ahí es cuando entablamos diálogo. Ahí es cuando le permitimos a ellos expresar. ¿Desde qué? Desde las emociones, porque tal vez para ellos las emociones estén un poco más claras que el mismo concepto. ¿Sí me hago entender? ¿Me entendieron ahí? Más o menos. Listo. Vamos a este otro caso. Natalia tiene 5 años y acaba de empezar el colegio, lo que supone que madrugar y llevar uniforme. Su madre está muy preocupada porque lleva asistiendo a clase 2 meses y no parece que adaptarse. Además, por las mañanas ha empezado a vomitar y llora porque, según sus palabras, no quiere ir al cole porque los niños me pegan y la profe no me quiere. Su madre sufre bastante ante esta situación, considera que su hija no puede asistir a clases sin desayunar y aunque vomite le obliga a volver a tomar la leche antes de salir de la casa. Si la niña se mancha con el vómito, le cambia de ropa gritándole, pues solo tiene 2 uniformes y tiene que lavarlos y plancharlos a diario. Como consecuencia de todo esto, termina llevando al colegio a la niña muy alterada. Ha llegado a llorar al separarse de ella. Para intentar que a la niña esta situación no le resulte tan desagradable, cada vez que sale del colegio le compra un dulce de chocolate porque sabe que a Natalia le encanta y considera que de esta manera compensa el esfuerzo que hace su hija por asistir a clase.
¿Qué notamos aquí? A ver, ¿quién se atreve? Carlita, Connie, a ver, ¿quién se atreve a opinar aquí? Ernesto, hermano Ernesto, bien pueda. Sí, buenos días. Buenos días. Hoy por hoy lo conocemos como bullying y es muy importante, y lo digo por experiencia porque con uno, el hijo menor me pasó, cuando el niño se niega o se resiste a ir al colegio o a alguna otra parte, es muy importante que nos sentemos a dialogar, a preguntarle muy inteligentemente, porque el Señor nos dé esa inteligencia y sabiduría a lo alto, para que Él exprese por qué no quiere ir, cuál es la situación que está haciendo o lo está motivando a que no vaya a ese lugar. Cuando no le prestamos la atención, en este caso como la mamá que le está dando un dulce, vemos que eso puede ser causa hasta de suicidio. Y hoy por hoy estamos viendo que los niños a muy temprana edad, los jóvenes a muy temprana edad, pues se están suicidando. Eso es una forma de llamar la atención, de mostrar que hay algo que a su alrededor no está bien. Como decía, pues a la niña le están haciendo bullying, y es averiguar con ella misma sobre qué es el bullying que la tiene sometida, para con ella misma hacerla, llevarla a que de una u otra forma mejore su comportamiento, sea cual sea, para evitar que le hagan eso y enseñarla a madurar de que eso no es algo que tenga por qué llegar a extremos, sino por el contrario, sacarle el mejor provecho a eso. Y así pues seguramente lo que tenga a su alrededor se van a quedar, la van a dejar tranquila. Gracias. Gracias, hermano Ernesto. Bueno, vamos a mirar a Carlita. A ver, Carla, ¿qué nos dice, hermana Carla? Hola, ahí sí. Hola, ¿sí? Bueno, primero veo que una pequeña de 5 años. Lo primero que hay que ver, pienso yo, la edad del pequeño con 5 añitos debe está enfrentándose a un mundo todo nuevo para ella, todo, o sea, Muy levantarse bien. temprano, el que se tiene que poner un uniforme, el que tiene que cumplir un horario, pero lo primero que hay que ver ahí, uno en este caso me va a poner en lugar de mamá, es llamar la atención su comportamiento emocional, qué reacción tiene, que en ella no hay alegría, que en ella todo es pesado, y uno entender, lo primero es que sentarse a conversar con ella, bajarse al nivel de la pequeña, no desde el punto yo soy mamá, háblame a mí, sino que yo debo bajar en un lenguaje dulce, que le dé confianza, que le dé amor, y lograr entender si ella no logra poder transmitirme qué es lo que le pasa, porque efectivamente algo se están riendo de ella, o ella se traba frente al mundo que se está enfrentando. Segundo paso, después que hablo con ella, ir a hablar con la profesora o con la docente que está ahí y preguntarle cómo es la actitud, cómo se mueve, y compartirle a ella también lo que le está pasando en el hogar, para que juntas podamos ayudar ahí a la Natalia. Y después jamás obligarle, si ella vomita, voy a darle de nuevo otro y tienes que ir. No, yo me salto ese día, juego con ella, le hago un día grato, cosa que ella pueda soltar lo que ella tiene y no insistir, y ya veo si hay un conflicto, y aparte de eso le empujo y le enfrento y tenéis que ir al colegio porque te tengo que ir al colegio, porque no, creo que uno no puede pasar y arrasar cuando uno está notando algo en un niño, que hay algo que me está demostrando, sin que yo como mamá averigüe el contexto completo. Hogar, ella primero, después el colegio y todo su entorno. O sea, creo que los primeros pasos para poder ayudar a la Natalia, yo bajarme a ella, no enfrentarla más presión y llegar a acercarme a ese corazoncito y qué está pasando en su mente, en su cerebro, por qué, y después con la profesora.
Eso hasta ahí lo dejo para muy bien, mi Carla. Bueno, escucho a Connie y los otros dos para ahorita. ¿Listo? Connie. Ana Connie. Ajá, ya, es que me enredo aquí me mandan miles de mensajes, no sé cuál le tengo que dar, mi hermana Indirita, que me encanta su manera de ser, se ríe mucho, eso me encanta. Bueno, yo creo que Carla dijo todo, mi hermana, no me dejó decir nada, fue muy bien su análisis. En todo caso, yo lo único que tendría que agregar, que me llama mucho la atención, es la relación de la madre con la niña, porque, o sea, imagínate, tiene 5 años, ya esa niña, obviamente la parte de la pirámide de Maslow, la parte fisiológica, pareciera estar más o menos completada, pero me llama mucho la parte esta de seguridad y de afiliación, porque ella no le da contención a la niña, porque no la abraza, porque no la calma con un abrazo, porque en vez de dejarla ya cuando está llorando, porque no entra en ese momento, se queda observando lo que le pasa a la niña. Oye, o sea, me están pegando a mi hija, ¿cómo la vas a dejar ahí sin saber qué está pasando? No, y el colmo es que para calmarla le da un chocolate. O sea, no veo afecto en esa relación. Eso es lo único que tengo que agregar a lo que dijo Carla, mi hermana. Muy bien, hermana Connie. Bueno, voy a hacerles acá. Importante, primero, la edad, ¿cierto? 5 años. Ella está pasando por un cambio, está saliendo de su hogar, donde ha estado estos 5 añitos, pongamos pues esa situación, y va a pasar ya a su etapa escolar, va a empezar un proceso de socialización, ¿cierto? Va a ir al colegio. Hay un cambio de rutina, como nos lo dijo Carla, es que Carla parece la psicóloga. Hay un cambio de rutina, ¿cierto? Está cambiando la rutina. Yo debo, como adulta, validar la información. ¿Por qué? Porque la niña está en un proceso de desapego, ¿cierto? Ambas, mamá e hija, están en un proceso de desapego. Entonces, la niña puede ser que el cambio no se está adaptando al cambio tan fácil y de pronto, pueda estar diciendo una mentira para no ir al cole, ¿cierto? Puede ser. Entonces, como yo no tengo la seguridad, y no es que no le crea a mi hija, ¿cierto? No le crea a la Nata, sino que tengo que validar con la profe qué puede estar pasando en el cole, ¿cierto? Con los niños. Esto sí se puede dar. Ustedes saben que los niños son, yo le digo, son los más sinceros, pero también los más crueles, ¿cierto? Entonces, en los niños no hay filtros. Los niños dicen las cosas como son y como las sienten, y si se burlan, se burlan. Pero entonces yo tengo que validar y hacer conexión con la profe para validar esta situación. Segundo, aquí lo que ustedes dicen de la parte del afecto, de la parte de brindar seguridad es muy importante, porque yo tengo que brindarle seguridad a la Natalia, ¿cierto? Explicarle a ella que estamos en un proceso donde va a conocer más amigos, donde va a interactuar, ¿cierto? Donde mamá no se va a ir, mamá va a estar lejos unos momentos, ella va a estar en otro ambiente, ¿cierto? Darle seguridad a la niña de que ese lugar es seguro, ¿cierto? Aquí también, pues vemos que la madre sufre, también está muy preocupada por la situación, pero tampoco le ayuda desde la parte afectiva, como lo mencionó Connie, ¿cierto? No hay como una contención, no hay como, sino que también le pega, por aquí que también ella se enoja, ¿cierto? Entonces, esto va generando todavía más inseguridad, ¿sí? Entonces, aquí en estos procesos, cuando los niños dicen, me están naciendo, me están diciendo, le creemos, pero validamos la información. ¿Sí? Por favor. Nunca nos quedemos con todo. Lo del niño hay que creerle, yo siempre he dicho que hay que creerle, pero validamos. Validamos porque puede ser también que el niño busque una forma donde manipule. Y eso también pasa. Los niños van conociendo, no conocen como tal la palabra manipulación, pero van conociendo tu lado flaco. Entonces, muy importante validar la información. ¿Qué más hay aquí para observar? Bueno,
No le puedo embutir comida si veo que la está vomitando, porque también es una forma de generar, llamar la atención o que mamá no me lleve al cole porque entonces yo me vomito y lo hago a propósito. Entonces también ahí no darle más alimento porque en últimas lo va a vomitar porque ella no quiere ir, ¿cierto? Entonces ella en últimas está expresando su emoción a través de estos comportamientos. Entonces nuevamente, ¿qué tengo que hacer yo? Validar la emoción. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes miedo? Empezar a hacer preguntas. De pronto es miedo, miedo a estar sola o miedo a compartir o miedo a que los niños la están haciendo sentir mal, ¿cierto? Entonces empezamos a validar, empezamos a comunicar, empezamos a que ellos puedan conectarse con la emoción. Tenemos que ir siempre a la parte emocional, porque la emoción en últimas es la que se manifiesta en un comportamiento. Como los niños no saben cómo, eh, cómo pasar de una emoción a otra, o ¿cómo les digo? Mm, Ellos pueden estar tristes, enojados, pero no saben en sí todavía qué es la emoción, que eso se llama emoción. Todavía esa edad, a los 5 años todavía no se conoce muy bien, ¿cierto? El concepto como tal. Entonces, muy importante esta parte que les estoy enseñando o que tengan en cuenta que la emoción, las emociones hay que validarlas con los niños y enseñarles a expresar las emociones. Hay que enseñarles a sacar las emociones. Mamá, tengo miedo. Mamá, estoy triste. Mamá, es que me siento mal allá. Mamá, es que me siento solo, sola, ¿cierto? Esto es muy importante, que ellos se puedan expresar las emociones. No me pasa. Bueno, perdónenme acá. La voy a presentar así mientras tanto. Ahí logran verme, ¿cierto? Ahí logran ver la diapositiva bien. Bueno, entonces las emociones tienen este componente, un estado afectivo, un estado emocional y tienen ¿qué? Una intensidad. Así las catalogamos. Entonces, el estado afectivo se vuelve un sentimiento, se vuelve un afecto. Si al niño yo le enseño a abrazar, él va a enseñar, él va a abrazar. Si al niño yo le enseño a decir te quiero, te amo, él lo va a aprender a decir. ¿Sí? Si al niño yo le enseño a pelear, él lo va a aprender. Como decía el hermano, absorben. Ellos reciben toda la información. Usted le está dando información, ellos la van a recibir. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que cuidar mucho? Los estados emocionales y la intensidad. ¿Sí? Entonces, esta intensidad es la que a veces hay que calmar, una ira. Los niños les da ira, ¿cierto que sí? Cuando patalean y cuando lloran y quiero esto y cómpreme esto y ellos se tiran al piso y, y uno quiere salir corriendo porque, ay, todo el mundo me está mirando. El otro día me pasó en un restaurante y ese niño, Dios mío, yo la veía a ella, yo vamos a ver cómo lo maneja. Vamos a ver ella cómo lo maneja, porque yo me quedo mirando, yo soy mucho de observar. Entonces, ella, y le daba en la cara al niño, una cosita, una cosita chiquita, y vea, acá, les daba en la cara a la mamá. Y yo, bueno, ella lo bajó, lo sentó y le empezó a decir, y hasta que no se calmó, no lo cogió. Yo vi que hizo la tarea muy bien, pero muchas personas no sabemos qué hacer ante un episodio de ira, ante un episodio de llanto, nos descomponemos. Entonces a veces también agredimos al niño, lo hacemos quedar mal. Entonces la madre también tiene un estado emocional, el padre también tiene un estado emocional. Si vimos el caso anterior de Pancho, ahí le pegaban, el papá le pegaba en vez de hablar con él primero, ¿cierto? Entonces, esta contención emocional es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos no saben. Entonces, tenemos que enseñarles a expresar esas emociones. Entonces, estas emociones tienen ¿qué? Una influencia. Bases biológicas, desarrollo del sistema nervioso central y ¿qué? Unas expresiones. ¿Cierto? Esas expresiones no verbales.
Por ejemplo, cuando ceñimos cuando hacemos así, ¿cierto? ¿Qué estamos expresando? Estoy muy enojada, ¿cierto? Cuando nos reímos, estamos expresando felicidad, alegría, ¿cierto? Cuando miramos así como, ¿será que le creo? ¿Será que no le creo? ¿Cierto? Entonces, nuestra comunicación no verbal es mucho más fuerte. Entonces, toda emoción tiene una manifestación no verbal, que es mucho más fuerte que la verbal. Estas emociones entonces se desarrollan en este sistema límbico que todos tenemos en la región del cerebro. Volvemos a la parte del cerebro, miren la importancia del cerebro. Y estamos en estas regiones frontales, la parte occipital, la parte frontal, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, ¿cierto? El lóbulo parietal, todo esto es nuestro cerebro, toda esta parte. Este cerebro está acá y está protegido, ¿cierto? Tiene una capa dura que protege porque el cerebro es muy sensible. Entonces, allí nacen nuestras emociones, en este sistema límbico. ¿Cómo se alimenta esto? De también experiencias ambientales y miren la importancia. Todos respondemos de acuerdo a cómo nos traten. Entonces, aquí hay respuesta de cuidadores al apego, que vamos a ver qué es el apego, y la exploración del entorno. Cuando usted ve un perro que se le viene encima, ¿usted qué hace? A ver, ¿a quiénes les ha pasado? Unos corren, otros se quedan quietos, otros mueren de miedo, otros se ponen a llorar. Y las reacciones pueden ser diferentes para todos. Pero que hay una manifestación, ¿cierto? ¿A quién le puede dar por correr? ¿A quién le puede dar por quedarse quieto? ¿A quién le puede dar por llorar? ¿A quién le puede dar por reírse? Pero todos tenemos una manifestación diferente. ¿Pero qué es eso? Miedo. En últimas, ¿cuál es la emoción de fondo? El miedo. ¿Sí? Entonces, las emociones que todos tenemos, las primarias son ¿cuáles? Alegría, tristeza, disgusto, enfado, sorpresa y miedo. Les voy a recomendar, y yo creo que ya se la vieron, ver Intensamente. ¿Sí? Esta de los muñequitos de Disney es muy buena para entender esto que estamos hablando. Entonces, estas emociones, alegría y tristeza, empiezan más o menos, miren, 3 meses. El enfado, miren, de 2 a 6 meses. La sorpresa de 1 a 6 meses y el miedo empieza a experimentarse desde los 6 a los 8 meses de edad. Entonces, mire que son primarias. O sea, no es que el niño a los 2 años, a los 3 años va a tener emociones. No, prácticamente desde que nace. ¿Sí? Y la autoconciencia empezamos a trabajarla o a verla a partir ya de los 1 año de edad, 2 años, más o menos. Entonces ya empezamos a mirar la empatía, lo que es la envidia, la vergüenza, el orgullo, timidez y culpa, aunque el niño todavía no tenga claro el concepto, pero sí se empieza a formar la autoconciencia. Entonces, por ejemplo, cuando el niño mete el dedo donde tú le dijiste que no lo meta, ¿cierto? Y lo mete y sale llorando, ¿cierto? Él después ya no va a meter el dedito allá porque ya le pasó algo, ya va a ir con miedo. Entonces, mire que sí empieza a manifestarse muchas de estas situaciones, aunque él todavía no conozca el concepto. Entonces, Nacho empezó a orinarse porque de pronto empezó a experimentar, ¿qué? Celos de la hermanita, aunque él no tenga claro qué son los celos. ¿Sí me va a entender? Muy bien. Listo. Entonces, los primeros comportamientos relacionados en la primera infancia son el llanto. Es el primer comportamiento que el niño tiene para comunicarse afectivamente. Tipos. Está el llanto, que es el básico, está el llanto de enfado y está el llanto de dolor. ¿Sí?
En el sistema nervioso central, entonces estamos hablando ya del niño, está experimentando apego seguro, confianza y está experimentando, le enseñamos, ya empieza a aprender esa regulación y control emocional. Entonces, el niño llora porque está mojado. Él no me lo expresa, pero yo voy y meto la manito, ay, mi hijo está mojado, no le cambié el pañal, ¿cierto? Ah, le duele la barriguita, no, no se le para el llanto, no se le para el llanto, no, es que le duele algo, ¿cierto? Las mamás somos muy sensitivas, me da una risa, risa no, porque es como se le vuelve a uno el oído de agudo cuando uno tiene ya sus bebés, que uno siente cuando se para, cuando lloran, ya eso es hormonal, eso es sensitivo. Y todavía yo siento a mi hijo cuando se para o está enfermo, uno lo siente porque se desarrolla una conexión con ellos muy especial. Entonces, esto es muy importante. Si yo veo que mi niño tiene dolor, pero yo me hago la boba, yo no lo atiendo, pues él va a generar desconfianza. Mis padres, mis cuidadores, no me están supliendo mi necesidad. Comportamientos entonces que se desarrollan en esta primera semana. ¿Por qué lloran los bebés? Primero por hambre, por la temperatura, por ser desnudados, por dolor, por interrupción del sueño. En la segunda semana todo lo anterior, pero ya vamos a ver interrupción de la alimentación. Y se enojan, cuando usted no le da el seno, ellos se enojan. Y se lo quita ellos se enojan. Si usted amamantó, usted sabe que es así, ¿cierto? Y los padres que estuvieron ahí en ese proceso. Tercera semana, todo lo anterior, pero hay una variedad de estímulos cuando se presentan en su estado de inquietud. Ya empezamos a ver esos estados de inquietud. Ya ellos empiezan a moverse mucho más. Cuarta semana, empezamos a dar comida sólida, ¿sí? Le hacemos cosquillas. Ya empezamos esos toques, esa sensibilidad, ¿cierto? A los 2 meses, partida de un adulto, ya ellos la sienten. Cuando mamá se va, cuando mamá se esconde y cuando nos desaparecemos, ellos no ven y ellos se preocupan, ¿sí? El quitarle un juguete, ya ellos se enojan, ¿cierto? Y a los 2 a 3 meses vamos a ver una reacción más fuerte ante la partida de un adulto y al quitarle su juguete. Miren que son edades 2, 3 meses, ya empieza el desarrollo emocional muy rápido. Entonces, la parte de la sonrisa, que es otro comportamiento de comunicación afectiva, tenemos tipos, refleja en un mes, no responde a sus estímulos, no sé, por eso los niños no se ríen todavía a esas etapas, pero a los 2 o 3 meses va a responder a esos estímulos. ¿Por qué? Porque ya empiezan a tomar conciencia de quién es la mamá, quién es el papá, empiezan a desarrollar su oído, su visión, entonces ya van a estar un poco más a los estímulos, ¿cierto? Más sensibles a los estímulos. El miedo empieza, ¿cómo empezamos a generar miedo? Y aquí es mucho de lo que nosotros como adultos tenemos. Ansiedad, ¿cierto? Ansiedad ante extraños. El contexto social, las características de extraños, porque ellos ya empiezan a ver la cara de la abuela, la cara del abuelo, pero ya empiezan a venir los vecinos, la amiga de la mamá, pero son extraños para el niño, ¿sí? Entonces eso va a generar algo de miedo para ellos. Y igualmente aquí empieza regulación y control emocional. Y van a experimentar, ¿qué? La angustia de la separación. Miren que es a muy temprana edad. Entonces, cuando miramos a Natalia, que tenía 5 años, ella también estaba en esta angustia de la separación. ¿Sí? Entonces, en los niños, la parte de expresiones faciales,
El rostro refleja emociones y sentimientos de ira, de temor, de tristeza, disgusto, felicidad y sorpresa. La mirada tiene voz propia, los gestos, la postura y los movimientos y el poder del tacto. En estas etapas es muy importante el toque, ¿cierto? El toque, el hablar, el estimular. Por eso, miren, uno se pregunta cómo abusan de un niño a estas edades. Porque tenemos niños abusados en estas edades. Uno se pregunta, ¿cómo cabe eso en la mente de un ser humano? Eso es extraordinariamente desastroso, pero así es. Entonces, aquí también en esta etapa podemos vulnerar la vida de un niño, ¿cierto? Bueno, la teoría del apego es algo sencillo. Aquí está pues como muy importante mirar este cuadrito. Ahorita bajan pues sus diapositivas y ya van a poder repasar. Entonces, hablamos de la necesidad, ¿cierto? Cuando el niño tiene necesidad porque tiene hambre, está mojado, quiere que lo carguen, ¿el qué va a manifestar? ¿Enfado? ¿Va a llorar o va a enfadarse? ¿Sí? Porque requiere ¿qué? Atención. Entonces es inmediatamente cuando el papá y la mamá y los que estén ahí salen disparados a coger al niño porque ya él lloró y ya vamos corriendo a atender. Algunos lo hacen así, ¿cierto? Otros, no, que llore otro poquito, que llore otro poquito. Otros ni lo miran. Tercero, se rompe, en la parte tercero, ya el niño se siente gratificado. Entonces se le da el alimento, se le cambia el pañal y ya él se duerme, ¿cierto? Esto que genera en el niño confianza. Mamá vino a suplir esas necesidades. Se rompe el ciclo cuando el niño no ve cubiertas sus necesidades. Y esto hace que se sienta desamparado y enfadado y no desarrolla confianza. Ahora, esto no quiere decir que entonces inmediatamente el llanto ya, pero no demos tampoco periodos tan largos donde el niño llore, porque es que en últimas él necesita y se está comunicando a través del llanto. El niño no llora porque sí, no, el niño llora porque tiene una necesidad que requiere ser suplida. Entonces, ¿qué pasa cuando los bebés no sienten que se les suple? Pues va a empezar la desconfianza y empieza a muy temprana edad, desde bebés, ¿sí? Entonces, esta teoría del apego es creada por este psicólogo John Bowlby. Es la teoría del apego, que es una forma de conceptualizar la propensión de los seres humanos a formar vínculos. Todos nosotros formamos vínculos afectivos. O sea, el ser humano sin amor no vive. Formamos vínculos afectivos fuertes con los demás. ¿Y cuál es el lazo más fuerte? La unión entre hijo y mamá, la más fuerte. ¿Sí? Entonces, esto hace que se extiendan esas emociones, expresamos esas emociones de angustia, depresión, enfado, ¿cuándo qué? Cuando somos abandonados o cuando vivimos una separación o cuando vivimos una pérdida. Miren, es tan importante entender esto para que ustedes entiendan que un divorcio, que una separación, que un abandono afecta la vida de nosotros. Sí, afecta la vida del niño y afecta la vida de nosotros como adultos. Si nosotros vivimos desde niños una separación, un abandono, esto nos va a cobrar en la adultez. Porque son situaciones que no van a ser compensadas, ¿cierto? Que uno las sana con el Señor, gloria a Dios, que uno perdona con el Señor, pero es como si nos hubieran robado algo. Entonces, todos los seres humanos vamos a crear dependencias afectivas. El problema es cuando ya se vuelven codependientes, ¿sí? Entonces, el apego es un vínculo emocional recíproco y duradero que se desarrolla
en el niño con sus cuidadores. Entonces aquí puede ser mamá, puede ser papá, puede ser la abuela, puede ser el que esté ahí. Él va a generar este vínculo. Y es un vínculo que se vuelve muy emocional, ¿cierto? Y esto hace que haya un buen desarrollo de la personalidad. Existe la necesidad de una figura estable. Por eso, hermosas, cuando un padre abandona, tratemos de buscar al abuelo, tratemos de buscar al tío, una persona que de pronto haga el rol de ese padre que abandonó, porque ayuda mucho, ¿sí? El apego entonces tiene un valor adaptativo para el bebé, pues asegura la satisfacción de sus necesidades, tanto psicosociales como físicas. Y esto va a hacer que el niño tenga seguridad. Y esa ansiedad o temor de un niño, pues va a ser un poco más regulada. ¿Por qué? Porque el cuidador va a tratar de responder a sus necesidades, satisfacer esas necesidades. La relación entonces entre madre e hijo es muy importante entenderla como un sistema en que los elementos constituyentes, madre e hijo, se afectan y se influyen recíprocamente. La madre no solo alivia las necesidades fisiológicas del niño, sino que también provee esos estímulos necesarios para el desarrollo psíquico del niño. La separación de la madre y el hijo debe ocurrir en forma que oportuna y armónica, que es un poquito el caso de Natalia y la mamá. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Si esto es la madre estando, ustedes se imaginan cuando la madre es la que abandona, el vacío tan grande, el dolor tan grande. Entonces, Wowley demostró como resultado de una interrupción prolongada de la relación madre-hijo, él hizo un experimento y se dio cuenta que durante los 3 primeros años de vida se producen cambios persistentes en la personalidad del niño. Y concluyó que los niños que han sido privados del contacto con la madre prolongadamente desarrollan ¿qué? Un carácter inafectivo que fácilmente conduce a una conducta antisocial persistente y muy difícil de corregir. Los grandes psicópatas, y perdonen acá, por lo general tienen este síntoma, madres que no estuvieron o problemas con la madre, ¿cierto? La madre no fue buena cuidadora, hay rollos ahí, por decirlo así. Entonces, estamos hablando de cómo se estructura el vínculo de apego, no se extrañe. Aquí hijo más apegado, no, es que somos apegados, todos somos apegados. Pero lo dañino es la codependencia, eso sí es lo dañino. Las conductas de apego es el resultado de las comunicaciones de la demanda de cuidados. El bebé no es alguien pasivo y cómo llama la atención a través de gritos, sonrisas, agitación motriz, seguimiento visual, seguimiento auditivo, y esto permite que la madre atienda a esas necesidades, ¿cierto? Es la forma que él tiene de manifestar. Los sentimientos de apego, entonces, es la experiencia afectiva que implica sentimientos referidos tanto a uno, tanto a uno mismo como a la figura de apego, que puede ser papá, que puede ser mamá. En este caso, pues, siempre la mamá es la que está ahí mucho más, ¿cierto? Por nuestras... por nuestra cercanía, por tenerlos 9 meses, por concebirlos, por vivir todo el proceso, ¿cierto? Y hay una representación mental también. El niño hace una representación interna de esa relación de apego, ¿sí? Esto se va construyendo. Hay varios tipos de apego. Entonces, está el apego seguro, está el apego inseguro. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo aquí. Es normal, este apego seguro es el que brinda confianza, donde la madre, los cuidadores responden a las necesidades de los niños. Pero hay un apego inseguro que a veces tiene estas manifestaciones: evitativo, ambivalente y desorganizado.
Vamos a mirar. El apego seguro, el bebé llora o protesta cuando la madre sale y la saludan con euforia a su regreso. Por lo regular son cooperadores y muestran poca irritación. La madre demuestra cariño, cuidados, protección, disponibilidad, seguridad y atención a las señales del bebé, lo que permite a este tener un sentimiento de confianza. El apego inseguro entonces es aquel donde el bebé es más propenso a la ansiedad, ahí es donde se desarrolla la ansiedad por la separación y al temor por explorar el mundo. No se sienten confiados o seguros respecto al acceso, el cuidado y a la respuesta de su madre, ¿sí? Entonces está el ambivalente resistente, donde el bebé responde a la separación con angustia. Es cuando al niño le da ese llanto intenso, inconsolable, y esto pasa mucho cuando las mamás, después de salir de su maternidad, entran al mundo a laborar y el niño ya se queda en casa. Ahí es donde se puede dar mucho esta situación. Y es evidente un fuerte deseo de intimidad, ya que muestran ansiedad incluso antes de la partida. Ustedes saben que los niños saben cuando la mamá va a salir o el papá se va a ir. Yo no sé, pero se dan cuenta. Y hacen todo lo posible porque uno se los lleve o por no quedarse solitos. Por eso ellos tiran, no te vayas, no te quiero que te vayas. Bueno, es más o menos como esos comportamientos. Y el evitativo, el bebé rara vez llora cuando la madre se aleja y la evita su regreso. Cuando el niño, ay, Juanito, ven que te traje un confite, y ellos son así todos, no te quiero saludar, o son todos indiferentes, porque es una forma de decir, no me importó que te fueras, pero a ellos les dolió que se fuera la mamá y los dejara, ¿cierto? Entonces es ahí cuando toman ellos esta forma, ¿sí? Y está el apego desorganizado, que este es el de mucho más cuidado. Los bebés de este tipo parecen carecer de una estrategia organizada para poder lidiar con el estrés de la situación desconocida. El bebé parece confuso, temeroso, y es más probable que se presenten bebés de madres poco sensibles, abusivas o que han sufrido una pérdida que no han podido resolver. Importante esto que les acabo de decir. Hay madres que no saben ser mamás. Hay madres que entran en periodos de depresión. Hay madres que cuando son abusadas o violentadas no quieren al niño. Hay un rechazo, ¿sí? Entonces sí se puede dar esto. Hay madres que no son afectivas, que les cuesta amamantar, que les cuesta abrazar, que les cuesta decir te amo. Esto se puede dar, ¿sí? Y aquí entonces vamos a hacerle mucho daño a los niños porque este patrón de apego parece ser un factor de riesgo a tener problemas de conductas posteriores como una conducta agresiva. Por lo general, cuando un niño es violento, agresivo, hay que revisar esta parte del apego. ¿Listo? ¿Cómo fue ese apego? ¿O qué dañó? ¿Qué interferencia hubo ahí? Bueno, y este es el otro tema muy importante, que es el temperamento y la personalidad. Entendamos que todos nosotros nacemos con una personalidad que muchas veces puede ser de carácter hereditario y que nos hace ser como somos, ¿cierto? A pesar de ello, esto es algo que puedes trabajar con tus hijos y a conocer el temperamento de cada uno de ellos. El temperamento no se puede cambiar, ese está ahí. Sin embargo, sí es posible educarlo, ya que a partir de esto nos relacionamos con los demás y enfrentamos las situaciones que se nos presentan. Entonces, conocer el temperamento de nuestros hijos nos permitirá también adaptarnos a su manera de ver la vida, a cómo tenemos que educarlos, a cómo ser padres, a resolver conflictos, ¿sí? Conocer la personalidad de nuestro hijo también nos hará actuar de una manera paciente, ¿sí? Y llegar a acuerdos.
Cuando un hijo es tan parecido a uno, hay choques. Entonces es muy importante identificar qué temperamento tiene mi hijo, qué personalidad. El temperamento es el resultante de la combinación de los rasgos congénitos que en forma subconsciente afectan el comportamiento del hombre. Y el carácter es el yo, el verdadero, es el resultado de nuestro temperamento natural, modificado por la formación que recibimos en nuestra infancia y por la educación y las actitudes, creencias, principios y motivaciones básicas. Entonces, cuando usted le dice, usted tiene mucho carácter, le están hablando de ese temperamento que ha sido nutrido con aprendizajes, con infancia, con experiencias. Pero el temperamento, recordemos, es algo innato en nosotros, que se puede ir modificando, pero no del todo, o sea, es parte de nosotros, ¿sí? Y ya la personalidad es cómo exteriorizamos, cómo nos comportamos, cómo nuestro carácter según nuestra autenticidad, o sea, cómo somos, ¿cierto? Lo que me hace ser Indira, lo que me hace ser Carla, lo que me hace ser Connie, Ernesto, ¿cierto? Lo que me identifica. Bueno, les voy a mandar a leer, hay un libro que se llama Los temperamentos de Tim LaHaye, lo pueden descargar para que sigan profundizando, es muy bueno, es una autora cristiana, entonces es muy bueno porque nos muestra todos los temperamentos y ustedes pueden hacer el test, ¿sí? Y saber cuál temperamento tienen si en este momento no saben, ¿sí? El temperamento, entonces es el comportamiento, niño fácil, niño difícil, niño ralentizado, o sea, tiene las dos. Podemos ser temperamento extrovertido, cohibido o inhibido. Ah, mírenlo, ahí Carla lo tiene. Muy bien. Gracias, Carlita. Pero sé que también se puede descargar en PDF. Entonces acá vemos extravertidos, extrovertidos, introvertidos. ¿Cómo es la forma de respuesta emocional? Puede ser afecto de acercamiento, afectividad negativa y control del esfuerzo. Bueno, son como las variantes del temperamento. Igualmente, el temperamento va a tener un componente límbico, esta amígdala y lo que son los neurotransmisores, ¿cierto? La experiencia y son modificables. Algunos comportamientos pueden ser modificables. Y el temperamento pues va a estar muy influenciado por lo que es el género y la cultura. Esto va a tener mucha influencia. Esto hace parte entonces de la valoración y el tipo de comportamiento de nuestros padres que va a persistir en el tiempo. Se va a mantener. A los niños hay que enseñarles también a conocer su temperamento. Hay niños que de una vez no se hace esto, tienen un poder de decisión que uno dice, Dios mío, en meses y ya este niño toma decisiones, sí. Pero ahí viene toda esa influencia genética, ¿sí? Esto hace también parte de la crianza. Muchachos, se me acabó el tiempo, Padre Dios. Entonces, entender, atender y respetar las diferencias individuales. Si usted es mamá de 2, 3, respeta las diferencias. Va a haber el niño calmado y va a haber el niño extrovertido totalmente. Nunca compare a sus hijos cuando ustedes vean esto. Hay que aprenderlos a amar y respetar en sus temperamentos, en sus personalidades. No etiquetemos, ¿sí? Tenemos que seguir aprendiendo, conocer al niño para brindarles seguridad, ¿sí? Ningún temperamento es malo. Ah, es que ser sanguíneo es malo. Ah, es que yo me río todo el tiempo. Ah, es que yo soy la chistosa de la clase, la payasa. No, necesitamos a los sanguíneos. No, es que yo soy la que mando, la que lidero. Necesitamos a los coléricos, ¿sí?
Los melancólicos, los que somos más tristongos, tendemos más a la depresión, pero hacemos las cosas muy bien, somos más fantasiosos. Y los flemáticos, que son los que hay que empujar, sí, los necesitamos a todos. Entonces, por cuestión de tiempo, esto lo podemos trabajar. Van a quedar las diapositivas. Por favor, bajen el libro si pueden hacer el test y empecemos como a leer un poquito las debilidades y fortalezas de cada temperamento. Entonces acá les dejé, por ejemplo, el sanguíneo es el extrovertido, el hablador, el optimista. Esas son las fortalezas del sanguíneo. Siempre te saca la mejor risa. O sea, el sanguíneo te cambia el día. ¿Por qué? Porque ellos viven así, conectados con la risa. Tienen una personalidad atractiva, son conversadores. Por ejemplo, si usted tiene Juanito que habla todo el día en la clase es porque es extrovertido. Y Juanito usted nunca lo va a parar y siempre va a hablar en la clase. Entonces yo creo que esto también nos ayuda como maestros a no limitar a nuestros niños cuando son así, porque por eso a veces los queremos encasillar y entonces todos tienen que ser juiciosos. No, es que necesitamos también al que nos saque de vez en cuando las canas, ¿sí? Y así es en la casa. Yo doy gracias porque mi hijo tiene esto extrovertido y me hace reír y entonces esto es muy bonito. Son conversadores, el alma de la fiesta, tocan a la gente, son muy de afecto, son entusiastas, son demostrativos, son curiosos, ¿sí? Son personas que siempre son como niños. Ahora, este sanguíneo también tiene debilidades. ¿Cuáles? Son habladores compulsivos, entonces hay que pararlos, tienden a ser egoístas, enérgicos. Entonces, unas por otras, ¿cierto? Unas van a compensar, otras van a haber que controlar, pero dejémoslo ser, dejémoslo ser. Bueno, aquí está entonces el colérico, está el flemático, el melancólico. Entonces, por favor, recuerden terminar de leer los temperamentos y les voy a preguntar la próxima clase. Recordemos el foro que tenemos para esta semana, es de carácter obligatorio. Por favor, si tienen más preguntas, yo creo que contesté algunas, entonces por ahí nos vamos comunicando. Agradezco mucho la participación de cada uno. Gracias por esos estudios de caso. Veo que están comprendiendo la materia. Cualquier duda me escriben. Estoy pues como para atenderles. Bueno, y cerremos con quién. A ver, ¿quién va a dar el último aporte? O ya Leti me va a sacar.